Amados hermanos, paz a vosotros. Los saludamos desde las instalaciones de la Iglesia de Dios John Mansby. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de estudios. Estamos llevando a cabo el estudio de la creación del universo, en esta ocasión la cuarta parte. En esta ocasión, hermanos, vamos a seguir viendo más información acerca de todo lo que hay alrededor de este tema para poder explicar la creación del universo en 6 días literales, la creación que hizo nuestro Dios, tal como se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos a dar inicio en este tema y bueno, pues les vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para poder dar inicio. Vamos a hablar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por permitirnos dar inicio a este estudio. Una vez más, después de una semana, Señor, tú nos permites iniciar otra semana más con este estudio. Te damos gracias por ello y te pedimos que seas tú con nosotros, que, Señor, nos puedas llenar de tu espíritu para que todo aquel que escuche este tema lo pueda comprender. Y es a nuestro hermano expositor y todo sea de bastante comprensión, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano Rubén, le cedemos los micrófonos para que pueda dar esta exposición. Muchas gracias a nuestro hermano ministro Juan de Arteaga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Les agradecemos de antemano el tiempo que están dedicando a esta actividad en la cual estamos analizando un tema muy interesante, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, acerca de la creación del universo. Como ya lo saben, somos de Iglesia de Dios Yom Shvi, que quiere decir séptimo día, el Ministerio del Templo Monte Sión en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y una vez más, continuaremos con ese tema tan interesante que hemos estado estudiando ya por 3 sesiones, y quizás algunos de ustedes pues no lo sepan, o quizás no lo hayan notado, o algunos sí, pero este tema viene incluido en nuestro primer volumen de compendio de folletos, y es el primer tema con el que empezamos, la creación del universo. Nada más que este tema está dividido en 3 folletos. Hasta el día de hoy ya hemos concluido con el primer folleto y hoy toca comenzar con el segundo en la lección número 10. Para esto debemos de recordar un poco de lo que ya hemos estudiado, porque hemos estudiado el día 1 de la creación, y es el día 1 porque es el modelo para medir el tiempo, cuando dice nuestro Dios, y fue la tarde y la mañana un día. Es el primero de todos los días de la creación y es el modelo con el cual comenzó el tiempo. A lo largo de estos estudios hemos visto que, bueno, en el día 1 de la creación fueron creados los cielos, que corresponderían a todo el espacio, a la tierra, que podemos entender como toda la materia, la luz, que es la energía, y el tiempo marcado por la duración de la tarde y la mañana. Es decir, que el día comienza con la oscuridad y termina con la claridad. Todo esto narrado en Génesis del capítulo 1, versos 1 al 5. Todo esto ya lo analizamos en la primera lección, en las primeras lecciones de este tema, y hemos llegado a comprender que estos son fundamentos con los cuales nuestro Dios comenzó su creación, para poder entender que Dios creó todo de la nada, y empezando su creación comenzó por crear los fundamentos con los cuales iba a ir trabajando todo el resto de la creación. Ya el segundo día podemos ver cómo nuestro Dios separa las atmósferas, o que separa la atmósfera por medio de separar las aguas de las aguas, como lo narra Génesis capítulo 1 del verso 6 al 8. Y el tercer día de la semana, que fue la última lección que estudiamos la semana pasada, pues vimos cómo nuestro Dios separó la tierra seca y los mares, creando los continentes,
Y ya una vez descubierta la tierra seca, se creó la primera forma de vida orgánica, que sería la hierba verde y árboles de frutos, cuya característica especial es que estos contienen ADN en su interior, en sus células, y ese ADN es el que describe las características de estos seres vivos, y a partir de este punto toda la vida orgánica tiene este mismo elemento, el ADN. Y todo esto lo vimos analizando los versos de Génesis 1 del verso 9 al 13. El día de hoy corresponde continuar con el cuarto día de la creación, que es el día en el que se creó el sol. Génesis capítulo 1 versos 14 al 15 dice así: Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones, y para días y años, y sea por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Con este versículo podemos entender que se crearon no solamente una lumbrera, sino varias, con un propósito: apartar el día y la noche, y que sean señales para las estaciones. Actualmente, pues sabemos que son 4 estaciones en el año. Los días en el año ya los conocemos como 365 en el calendario solar, y también para los años, que esos utilizamos el calendario lunar, marcados por el ciclo de la luna. Y sobre todo, pues que son lumbreras en la expansión de los cielos, es decir, que todas las lumbreras que fueron creadas cubrieron toda la expansión, o se repartieron por la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, que el sol, la luna y todas las estrellas fueron creadas en el cuarto día. Y analizar esta creación, como nos lo narra la Biblia, es muy importante para nosotros, porque si usted ha estudiado algunas teorías sobre cosmología, sobre la creación del universo, sobre cómo es que se formaron las estrellas, se va a percatar que hay muchísima discrepancia entre lo que dice la Biblia y lo que los científicos presentan como sus teorías acerca de la creación de las estrellas. Y sobre todo, se le da al Sol la característica de ser el origen de la vida. Por eso en esta lección comenzaremos analizando si el Sol es la causa de la vida o si habría alguna otra causa. Este tema se vuelve bastante relevante para los religiosos por causa de los cuentos cósmicos de los evolucionistas. La creación de la tremenda lumbrera en el cuarto día tiene confundidos a muchos religiosos, ya que muchos religiosos creen actualmente en las teorías de la creación del universo, como el caso del Big Bang que analizaremos más adelante. Y estas teorías terminan persuadiéndolos plenamente, al grado de que los religiosos se ven forzados a inventar un ordenamiento preexistente y desconociendo una creación de la nada. Es decir, que muchos religiosos, para no entrar en discusión de temas científicos, de temas de cosmología, lo que aluden es que antes de la creación del mundo ya todo había preexistido y sido creado por nuestro Dios, y ya fue hasta que pasaron miles de millones de años, dependiendo de qué religión se los pregunten, será el tiempo que ellos midan, y de repente comenzó con la creación de la tierra a partir de lo ya creado, y esa les tomó 6 días. Sin embargo, este pensamiento nos va a traer diferentes incógnitas que debemos de analizar. Las religiones que interpretan acerca de la preexistencia del universo antes de la creación, diciendo de que todo existía y que nuestro Dios solo ordenó en los 6 días de la creación, es una interpretación, están interpretando que la creación del sol debió ocurrir desde el primer día o incluso antes. Y para dar lógica a esto, para que se entienda acerca de, bueno, ¿y por qué la Biblia nos narra acerca del sol hasta el cuarto día? Pues los religiosos suponen que para los días primero, segundo y tercero existían espesas nubes tapando los rayos del sol.
Ante esta afirmación de algunas religiones, nos tendríamos que hacer este cuestionamiento. Si así hubiera sido, entonces los científicos atribuirían con toda razón las diferentes clases de vida al Sol. Es decir, le estamos dando la razón a los científicos que dicen que las estrellas, que el Sol, que los diferentes galaxias que hay, que han pasado miles de millones de años, han fabricado todos los materiales para ser la causa de la vida. Entonces, a eso nos llevaría si nosotros aceptáramos la creación del universo en miles de millones de años, como algunas religiones han caído. Y todo esto, pues, por causa de los cuentos cósmicos que tienen los científicos. Pero nosotros tendríamos que preguntarle a las religiones que creen de esta forma, bueno, ¿qué harán entonces con la separación de las tinieblas de la tarde y la mañana creadas para la Tierra? ¿Fue el Sol su causa o ya existía desde antes? Otra pregunta, si no pasaban los rayos del Sol sobre la Tierra, ¿solo hubo luz sobre las nubes y en la Tierra prevalecía aún tinieblas? Es decir, tendríamos que preguntarnos la situación en la que estaba el mundo cuando estaba siendo creado los primeros días antes de la creación del Sol o antes de que se mencionara el Sol. Y si esto fuera así, que el Sol preexistía desde el antes o desde el inicio de la creación, nos tenemos que preguntar, ¿el objetivo del creador fue establecer para la Tierra tarde y mañana y no para las nubes este maravilloso efecto? Es decir, la tarde y la mañana solo aplicarían para la Tierra. ¿Y qué hay acerca de las nubes que estaban cubriendo la Tierra? Bueno, si esto hubiera sido así acerca de la creación del Sol antes del día cuarto, pues entonces la Tierra hubiera tenido 3 días o 72 horas de tinieblas con el Sol. Y al cuarto día, ¿a dónde se habrían ido las nubes? ¿Al otro lado de la Tierra? Pues si nosotros analizamos todas estas preguntas, pues no tendría ningún sentido lógico pensar en que pues la Tierra estuviera cubierta de nubes que cubrieran la luz, porque se estaba hablando, o más bien dicho, nuestro Dios está dejando claro que para la Tierra, pues se estaba separando la luz y las tinieblas. Así que Génesis, capítulo 1, no habla de ninguna nubes, ni nos da pauta para poder pensar, como algunas religiones lo hacen, para tratar de acoplar lo que son diferentes teorías acerca de la creación de nuestro sistema solar junto con la Biblia. Estas reflexiones que estamos haciendo ratifican que la luz creadora puntualizada en Génesis 1:5, ya estudiada en la primera lección de este tema acerca de la creación, esta luz celestial fue la causa de todos los elementos creados y puestos en acción, como nos lo dice 2 de Corintios 4:6, que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En este versículo nos queda muy claro cómo es que nuestro Dios fue el que mandó o dio la orden de que existiera la luz, diciendo, sea la luz, separando las tinieblas de la luz. Y así como esa luz resplandeció sobre la tierra, bueno, actualmente el conocimiento de nuestro Dios a través de Jesucristo resplandece en nuestros corazones para reconocer las maravillas de nuestro Dios. Y esa luz que ordenó nuestro Dios en el principio de la creación era una luz celestial, una luz divina que tenía toda la energía necesaria para poner en acción todas las órdenes que nuestro Dios daba a lo largo de la creación. Una luz creadora. La exclusión relativa de la luz celestial en el cuarto día indica que había llegado el momento de crear un astro conservador de lo ya creado y de lo que sería posteriormente creado. Es decir, en el cuarto día se nos habla de una nueva fuente de luz, una nueva lumbrera para señorear sobre el día, sobre la noche, y las demás lumbreras para señorear sobre la noche y también para marcar los tiempos. Y esta luz que se creó el cuarto día tenía el propósito de conservar la vida que ya se estaba
creando que ya había sido creado y la que sería creada posteriormente. Ya lo analizamos la lección anterior. En el día tercero aparecieron o fueron creadas las plantas, forma de vida orgánica que tiene células como nosotros, como todos los animales, y que tienen ADN. Y que estas plantas, como todos nosotros lo sabemos, se alimentan de la luz, de un proceso llamado fotosíntesis. Y es decir, que estos seres, lo que son las plantas, requieren luz, una luz especial para poder vivir. En este caso, el tercer día de la creación, fueron sostenidos por la luz creadora, la luz divina. Y a partir del cuarto día se creó la luz especial y específica para mantener esa vida, que sería el sol. Y obviamente, como Dios ya lo tenía todo planeado, la luz del sol que fue creado era perfecta para sostener la vida y también, pues ya estaba la atmósfera para protegernos de diferentes rayos de luz que pudieran hacer daño. El sol fue creado por la luz del Hijo de Dios. Es lógico pensar que en la antigüedad el hecho de crear fuego se realizara por medio de golpear dos piedras duras sobre hojas secas de árboles, o se frotaba con gran velocidad un palito redondo sobre una piedra cerca de hojas secas para crear las chispas. En estos momentos, en la actualidad, usted solo necesita tomar un fósforo, la cabecita de fósforo, pasarla por el encendedor de la caja de o la caja de cerillos, y de esta forma se puede incendiar lo que uno quiere. En estos ejemplos que estamos poniendo, pues se entiende que hay una actividad humana para hacer el fuego. Bueno, esto sin considerar o tomar en cuenta los ejemplos cuando se incendian los bosques de manera natural, pero siempre hay algo que activa un incendio, que activa un fuego. La pregunta ahora que les quiero hacer es, ¿quién activó al sol? Ya que algo debió haber prendido esa lumbrera. Pues nosotros debemos de entender que no se pudo haber activado solo con una composición inaudita de diversos rayos calculados para la salud de la naturaleza. Como lo hemos mencionado, el Sol, con el propósito de mantener la vida sobre la Tierra, tenía que estar creado de tal forma que sus rayos fueran benéficos para la vida, para propiciar el crecimiento de las plantas, para propiciar las estaciones del año, para propiciar todos los fenómenos que mantienen la vida sobre la tierra, como las lluvias, como las diferentes situaciones en las diferentes partes de nuestro globo que conservan un equilibrio perfecto sobre nuestro planeta. Y para esto, pues no pudo haber sido hecho por la casualidad, como los científicos dicen, que pues es por casualidad que el sol que tenemos nos da la luz que necesitamos para la vida, ¿no? Que tuvo que ser una coincidencia muy grande que apareciera un sol y una atmósfera capaz de sostener la vida. Porque en la actualidad no se han encontrado planetas en todo el universo a través de las observaciones que cumplan con los mismos requisitos o las mismas características que tenemos nosotros en nuestro planeta. Si fuera causa de la casualidad, pues la casualidad dictaría que debería haber más. Sin embargo, el Sol fue creado perfectamente para el propósito de mantener la vida sobre nuestro planeta. Esto significa que el Sol fue activado por la luz creadora y con él inició un sistema fabuloso de 4 estaciones con mecanismos para conservar la vida, desde los ciclos del agua que generan vientos, los cambios en las temperaturas en las estaciones del año y las diferentes situaciones que mantienen la vida sobre la Tierra, porque si no existieran estos sistemas, la vida estaría estática y no se podrían germinar plantas en diferentes lugares del planeta, sino que todo se quedaría estático en ciertos lugares y no habría lluvia, no habría cambios de clima, no habría estaciones, la Tierra no se nutriría con las heladas, con las nevadas ni con los veranos. Todo el ciclo de la vida se detendría si no hubiera sido planeado perfectamente. Se debe de tomar en cuenta que en este cuarto día ya existía la primera clase de vida orgánica. Las plantas creadas de naturaleza terrestre salieron de la Tierra antes de la luz solar
y estos serían posteriormente mantenidos con la luz del sol. Ahora que estamos reflexionando la importancia del sol, debemos de pensarnos, bueno, si hay diferentes teorías acerca de la creación de las estrellas, de la formación de nuestro sistema solar, si un científico está pensando en todas estas teorías, ¿con qué propósito lo haría? ¿Para qué quiere saber el científico de qué y cómo fue formado el universo? Si lo llegara a descubrir, lo atribuiría a Dios y le creerían, adorarían y obedecerían para santificar su vida. ¿O con qué propósito algún científico estaría pensando en cómo fue creado este sistema solar, el universo, la Tierra, el Sol? Pues ciertamente no sería para darle la honra que se merece a Dios. Algunos científicos sí lo hacen y sí reconocen toda la sabiduría que debe de haber atrás de toda la creación, de todo lo que nos rodea. Sin embargo, nosotros queremos resaltar estos comentarios para que usted tenga las herramientas para que cuando alguien llegue y le quiera causar temor o confusión a través de algunos comentarios de las teorías acerca de la creación del universo, usted pueda contestar con toda confianza. No lo debemos de considerar como un ataque directo a todos los científicos, sino que por el contrario, ciertamente hay varios que así atribuyen a Dios o a una sabiduría superior todo lo que es la creación del universo y las leyes que lo controlan, pero para todos aquellos que o que creen ciegamente en la ciencia, convirtiendo en su religión, pues debemos estar preparados para poderles contestar. El científico, así como piensa acerca del nacimiento del Sol, también presenta la idea del colapso de las estrellas o su muerte a causa del Big Crunch, que si usted conoce el Big Bang, que es una explosión para expandir la materia por todo el universo, el Big Crunch es lo contrario, que toda la materia va a regresar una vez y se va a volver a juntar al final de los tiempos. Según esta teoría, esto debería de ocurrir dentro de unos 10.000 millones de años. Y con estas ideas, bueno, incluso se ven en diferentes películas de ciencia ficción que sirven de libro sagrado a ignorantes y letrados. Quizás usted en estos momentos esté pensando en diferentes películas de ciencia ficción que nos presentan mundos en los cuales el hombre está desarrollando diferentes tecnologías y cómo estas se vuelven el ideal de las personas para alcanzar las estrellas, para alcanzar esas tecnologías, para lograr, pues, ver cómo sería el universo en esas situaciones. Sin embargo, esas películas son bien llamadas ciencia ficción. Quizás algunas de ellas se fundamentan en principios científicos, pero muchas de las situaciones que ocurren ahí simplemente no pueden ocurrir como lo iremos analizando a lo largo de este estudio. Regresando al caso de la muerte del Sol, ¿será de preocupación para todos los religiosos que creen en la creación del Sol como la narra la ciencia? Porque al Sol solo le queda combustible para 5.000 millones de años. ¿Será verdad esto? Ya que muchos religiosos creen, o algunas religiones creen en la creación del universo como lo narran las teorías cósmicas, pues también se tendrían que preocupar por cuándo se nos va a acabar el Sol, ¿no? Siendo dentro de 5.000 millones de años. Pero pues nosotros debemos de preguntarnos, ¿acaso será cierto esto? ¿O la inteligencia de los religiosos no les advierte que no es necesaria una catástrofe cósmica para la destrucción de la humanidad? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, deberíamos pensar si las personas no ven que con la situación pecaminosa de la sociedad, las injusticias, la tecnología armamentística, la ambición de las naciones provocando guerra, rotura de la capa de ozono, la humanidad no llegará al cuarto milenio. Es decir, que tenemos muchos más motivos para preocuparnos en este momento acerca de la destrucción de la humanidad que preocuparnos por algo que pase dentro de 5.000 millones de años, como sería la teoría acerca de la destrucción del Sol. Entonces, si nosotros no llegamos al cuarto milenio, pues mucho menos llegaríamos a ver la muerte de nuestro Sol como lo plantean algunas teorías científicas. Los científicos con su muy afamada cosmología y astrofísica, envuelta en suposiciones, cálculos, teorías, hipótesis, imaginaciones, exageraciones, absurdos, invenciones y cuentos cósmicos,
arrancan del hombre la poca espiritualidad que tiene, entregándolo a la incredulidad, escepticismo y mediocridad religiosa. Es decir, que muchas veces las ideas que presentan los científicos, los cosmólogos, los astrofísicos, en lugar de ser utilizados para comprender la complejidad que tiene nuestro mundo y reconocer la sabiduría de su creador, son utilizados por diferentes personas para quitarse de su pensamiento la existencia de un Dios, aceptando que esas teorías, que esos pensamientos, que a veces esas explicaciones que dan los escritores de la ciencia son la verdad absoluta sobre la creación del universo. Y esto convierte a las personas en ateos, negando la sabiduría de Dios, cuando en realidad no se ponen a pensar que muchas de estas cosas son simples hipótesis o teorías que no han sido demostradas o no podrán ser demostradas. Ciertamente se fundamentan algunas en cálculos, en observaciones, pero el universo es tan grande que no podemos alcanzar a observar todos los detalles para asegurar que las teorías que tenemos ya están completas para el entendimiento del universo. Muchos de los hombres de todos los niveles sociales, desde académicos, intelectuales e ignorantes, aceptan como catecismo todas las teorías, hipótesis, imaginaciones, exageraciones, suposiciones, cálculos, invenciones y absurdos. Cualquier persona hoy en día esgrime el Big Bang, inventado por Edwin Hubble en el año de 1929. Y así como existe esta teoría acerca de la creación del universo del Big Bang, existen diferentes ejemplos en la historia de la ciencia de errores cometidos por científicos a la hora de interpretar mediciones, a la hora de interpretar situaciones en sus actividades de ciencia. Por ejemplo, muchas veces la fe ciega de los hombres en lo que dicen algunos científicos les hace creer cualquier historia por fantástica que sea. Por ejemplo, el chasco de la comunicación con extraterrestres. Cuando Arno Penzias y Robert Wilson en 1965 captaron ondas de radio en sus laboratorios, dándolo por hecho que se habían comunicado con extraterrestres, y posteriormente se dieron cuenta que el detector estaba sucio de excrementos de pájaros, es decir, las mediciones que hicieron estos científicos estaban contaminadas porque sus detectores estaban sucios. Sin embargo, ellos creyeron que estaban comunicándose con extraterrestres. Otro ejemplo más es 2 años después, en 1967, Jocelyn Bell y Anthony Hewish creyeron tener contacto con extraterrestres, tratando de entender los sonidos grabados que creyeron escuchar en sus instrumentos como una L, una G y una M. Al analizarlos, ellos interpretaron que la L se refería a pequeños, de little, la G a verde, que es green, y a la M a men, que es hombres en inglés. Es decir, que ellos interpretaron que lo que habían escuchado era pequeños hombres verdes. Y a partir de ese momento, muchos teóricos de los extraterrestres, pues, justifican o comenzaron a creer en ellos buscando justificar su creencia en más evidencias, en más capturas de información, en más detecciones. Pero pues todo esto surgido de el intento específico de ciertas personas de demostrar que habían escuchado algo, y eso se convierte, estas fábulas se convierten en la creencia de diferentes personas. Existen varios pasajes en la historia donde los científicos crean historias o fantasías a partir de lo que creen haber medido o calculado a través de algún elemento científico. Otro ejemplo podría ser la explicación de lo que ocurre en un viaje a la velocidad de la luz, o lo que es conocido como la paradoja de los gemelos. En esta paradoja se supone que si un gemelo viajara en una nave espacial a la velocidad de la luz hacia un planeta de otra galaxia, cuando volviera a la Tierra sería mucho más joven que el que se quedó por la diferencia en el tiempo transcurrido entre los dos. Esto es una teoría, un cálculo que nace de la teoría de la relatividad de Einstein, en el cual una persona que alcanzara a acercarse a la velocidad de la luz, teniendo como límite la velocidad de la luz, experimenta cosas que no ocurren en la naturaleza
y que salen a veces del sentido común, así lo dicen los científicos. Llegando al punto en el que cuando una nave o un cuerpo, una materia o un ser vivo se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo a su alrededor se vuelve más lento. Si ustedes buscan en internet los diferentes documentales o videos que ya son públicos, como los de cosmología de Carl Sagan, van a encontrar este ejemplo acerca de cómo sería un viaje a la velocidad de la luz. Y se narran las diferentes etapas por las que una nave o una persona pasaría al ir acelerando hasta aproximarse a la velocidad de la luz. Y entre toda su explicación, se nos habla acerca de que, bueno, al volver a su punto de origen, aquel astronauta que salga disparado a la velocidad de la luz, pues al momento de regresar ya habrán pasado décadas en el punto de origen, cuando para él solo habrán pasado algunos minutos. Esta suposición de los dos gemelos es un absurdo completo que en nada prueba ni ayuda a demostrar la creación del universo en miles de millones de años, sino que este es un problema planteado por la teoría de la relatividad. Ciertamente, la teoría de la relatividad de Einstein ha sido utilizada por diferentes científicos para entender los límites de la observación de nuestro mundo y que ha ayudado a comprender diferentes fenómenos. Sin embargo, muchas de las cosas, al ser una teoría, se siguen refutando o se siguen añadiendo partes. Este se convierte en un problema matemático. Albert Einstein decía que debe de existir un límite para la velocidad de los cuerpos, algo que aunque en la matemática no tenga límites, en la realidad, en el campo físico sí lo tiene, y esa es la velocidad de la luz. Y para que esa lógica se mantenga en el universo, ningún cuerpo debería de llegar a la velocidad de la luz, mucho menos superarla, y sobre esto deberían de cumplirse fenómenos extraños para que se cumpliera. Por ejemplo, aumentar la masa de los objetos al ir llegando a la velocidad de la luz y de esta manera ralentizando el tiempo a su alrededor. Bueno, pues esto es una teoría que no se ha podido demostrar debido a que no tenemos ningún mecanismo para alcanzar nosotros la velocidad de la luz con alguna nave y medir lo que está pasando. Pero sin embargo, todos los científicos o varios de los creyentes o varias personas dan esto por hecho, siendo letrados o ignorantes, que no quieren reconocer que un segundo de vida es un segundo para ambos, en este caso de los gemelos. Como podríamos entender si leemos Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es decir, tratan de atribuir cosas que cambiarían cuando alguien viajara al espacio, cuando en realidad pues las mismas leyes de nosotros se deben de seguir aplicando, porque todos somos carne, tanto alguien que se quede en la Tierra como alguien que viajara al espacio. Y también debemos de entender que el reloj de la vida no es regido por la velocidad de la luz para conservar o detener el tiempo sobre la naturaleza vegetal, animal o humana. Primera de Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, que nosotros como hombres, que somos terrenos, estamos bajo las leyes de este universo y estas leyes son constantes. En la actualidad, las diferentes teorías científicas están refutando la idea de esta paradoja de los gemelos, diciendo que bajo ciertas circunstancias se pueden crear naves espaciales que cumplan con las reglas y características para evitar que esta dilatación del tiempo ocurra. Apenas en 2021 surgieron las teorías para crear campos especiales en los que esta paradoja no ocurra y se pueda superar la velocidad de la luz. Entonces, esto nos debe de ayudar a entender que todas estas siguen siendo teorías y que no podemos demostrarlas porque en la actualidad no tenemos la tecnología para alcanzar esas velocidades. Actualmente no tenemos medio para viajar a la velocidad de la luz y el ser humano no resistiría tal viaje. Por lo tanto, el gemelo jamás iniciaría ese viaje y mucho menos regresaría si es que lo llegaran a enviar. Todo esto se queda en el campo de la teoría y la especulación. Pero si nosotros quisiéramos analizar un poco más esta historia o entresacar algo, deberíamos de analizar lo siguiente. Sin embargo, el gemelo que se quedó en la tierra se queda lamentando y envejeciendo o conservándose vigoroso,
pero no por no viajar a la velocidad de la luz como lo hace el otro, sino por la forma de vida que lleve en la tierra, envejeciendo por los vicios o conservándose si no los practica. En el caso de practicar virtudes, pues las personas se vuelven más longevas y se conservan más tiempo, huyendo de la contaminación y evitando enfermarse por los vicios. Es decir, que aunque en este ejemplo los científicos tratan de explicarnos lo que podría pasar en esta situación, nosotros también podríamos aprovechar estos ejemplos para decir, bueno, pues es que no sabemos si una persona envejece o no envejece o se mantiene vigoroso, sino hasta que lo hace en su vida al cumplir la ley de Dios o al alejarle de ella y caer en los vicios. Segundo de Timoteo capítulo 4 verso 4 nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto ciertamente les ha ocurrido a diferentes religiosos que se niegan a aceptar o analizar la creación del universo en 6 días y quieren tomar todas las fábulas que toman o que han creado los científicos, los cosmólogos, para explicar la creación del universo, al no tener pues argumentos para hablar con ellos o para hacerles entender la maravillosa sabiduría de nuestro Dios. Como a los niños se les entretiene con cuentos, de igual manera los científicos entretienen a sus adeptos con cuentos, contándolos después como verdades entre tanto niño. Es decir, que los científicos, muchos de los divulgadores de ciencia, son muy buenos para explicar sus teorías, son muy buenos para hacer entender la ciencia que hay atrás de ellos. Y al momento de añadir una figura, una alegoría, un cuento, muchas personas se los creen sin ponerlos a duda. Por ejemplo, para imaginar cómo se colapsa o arruina una estrella, ponen de ejemplo a un imaginario astronauta intrépido que se queda en una estrella para reportear lo que pasa en el momento del estallido, mientras sus compañeros emprenden el vuelo en su nave al momento del colapso. Él les envía señales de radio a cada segundo informándoles lo que ve. Este es otro de los supuestos de las explicaciones que algunos científicos o divulgadores han puesto para explicar qué pasaría si una persona, un astronauta, se quedara a ver el colapso de una estrella cuando se está formando un agujero negro. En esta situación, pues bueno, la fuerza es tan inaudita después del colapso que el astronauta es estirado como si fuera un espagueti cuando es absorbido por el agujero negro. Su masa es convertida en radiación y de esta forma toda esa materia que conforma al astronauta es devuelta al universo en forma de radiación. Es decir, que la materia, al estar girando, un cuerpo se desintegra y parte de esa masa se escapa en forma de radiación hacia el universo. Y en el transcurso de este colapso de esa estrella, con toda la fuerza que ocurre de la explosión de la estrella, también la materia que lo conforma se está transformando. Y de esta forma se esparce al universo, cambiando de unos elementos atómicos a otros más complejos, empezando a dar más vida al universo. Según los científicos, dicen que esta es una forma de ser reciclado y convertido así en inmortal, siendo una parte más del universo. Es decir, que nuestro universo es un ciclo en el cual los científicos aluden que las estrellas se vuelven fábricas de elementos nuevos. Colapsan las estrellas y en la explosión crean nuevos átomos más complejos que los anteriores y llenan el universo de materia, es decir, que las estrellas se reciclan y dan vida al universo. Bueno, estos cuentos científicos más bien quedarían para las creencias espiritistas, hinduistas y zoroastristas, entre otras. ¿Por qué decimos esto? Porque esas creencias de la inmortalidad de la materia o de la inmortalidad del alma, pues es como el retorno de la creencia del retorno del más allá. ¿Por qué? Porque si así se ha de reciclar el humano, pues no hay que ser tan científico, ¿no? Solo veamos la cantidad de cadáveres que son enterrados y se inmortalizan convirtiéndose en abono para los árboles. Es decir, el ejemplo ya lo tenemos en la Tierra, no tenemos que pensar en un ejemplo cósmico acerca de pues cómo nuestra materia puede pasar
a dar vida a otros seres, en este caso, pues las plantas o los árboles. Pero pues esto es algo que nosotros podemos observar, pero que no necesita ser narrado, no necesita ser justificado en una explicación científica o pseudocientífica. Todos los cuentos los ha aprovechado los productores de películas de ciencia ficción para lucrar, enajenando al espectador que lo toma como una verdad científica. En la actualidad podemos ver muchas películas, muchas series de ciencia ficción que nos narran situaciones en las cuales pretenden mostrarnos cosas que son científicas, pero que en realidad siguen siendo producto de la imaginación, ya que no se han demostrado. A todo esto hay que sumar la cantidad de argumentos absurdos que vacían en sus libros. Por ejemplo, el libro que tiene el título El retroceso del tiempo. En este libro se hace un ejemplo de un vaso lleno de agua que cae haciéndose añicos y esparciéndose el agua. Todos nosotros hemos visto este hecho ocurrir ya sea en nuestra casa, en un restaurante, en alguna situación en la que vemos caer un vaso con agua y cómo ésta se derrama y cómo se rompe el vaso. Bueno, en este libro piensan que si girara la Tierra al revés, de oriente a occidente, y no como es lo normal, que es de occidente a oriente, se contemplaría cómo el agua se vuelve a juntar y el vaso a armar, como lo contemplamos en las películas al accionar la cámara al revés. Ciertamente en muchas películas hemos visto este tipo de sucesos, ¿no? Como si alguien girara alrededor de la Tierra en sentido contrario, estaría volviendo en el tiempo. Pues bueno, esto también es un absurdo, es un cuento, es simplemente una explicación que algún científico trató de poner para justificar o para poner un ejemplo. Sin embargo, en este libro se está haciendo uso de diferentes leyes para ejemplificar o para justificar su ejemplo, que es un poco absurdo ya que es imposible. Pero muchos lo rebuscan utilizando las leyes de la termodinámica, que la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía en el trabajo, es decir, la energía se conserva trabajando o funcionando. Y la segunda ley de la termodinámica que dice que todo tiende a desordenarse. Si ponemos un ejemplo, o el ejemplo más común de esta ley, es cuando usted tiene dos globos con dos gases distintos y los va a juntar por el centro, pero lo mantiene apretado. Si usted separa los dedos y permite que los gases pasen de un globo a otro, ¿qué es más probable que ocurra? Que el gas de la izquierda se quede en su lugar y el gas de la derecha se conserve en su lugar, o que se intercambien y cambien de lugar absolutamente, o que se revuelvan los dos gases. Pues a eso hace referencia esta ley, que todo tiende a desordenarse en el sentido de que se van a mezclar. Las posibilidades de que los gases se queden en su lugar son astronómicamente pequeñas. A eso se refiere esta ley, que todo tiende a desordenarse. Pero ¿para qué los científicos esgrimirían estas leyes en un ejemplo acerca de regresar el tiempo a través de girar la Tierra en sentido contrario? ¿O no comprenden que en el ambiente de lo eterno dinámico o de lo perfecto dinámico esto no ocurre? ¿Por qué hacemos alusión a eterno dinámico? Pues porque nuestro Dios puso leyes sobre el universo que son eternas. Con este argumento acerca de la termodinámica, pues no se puede explicar la creación en millones de años. La Biblia explica que la innata energía creada es perfecta y que salió de un ser eterno y está hecha a perpetua eternidad, como lo marcan Daniel 14, 12, versos 3 y 4, y segunda de Pedro 3, 4, que leeremos a continuación. Daniel capítulo 12, versos 3 y 4 dicen, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, las estrellas han sido creadas para la eternidad. Seguimos leyendo. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Ciertamente, en la actualidad podemos ver cómo la ciencia se ha multiplicado en muchas formas, en muchos campos. Sin embargo, aún no es perfecta la ciencia, sino que por el contrario, aún necesita de utilizar de cuentos, de fábulas, para poder convencer a las personas. Segunda de Pedro 3:4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, que las leyes que nuestro Dios puso en la creación desde el principio del tiempo se mantienen, no cambian, permanecen. No podemos considerar que la ciencia que tenemos puede explicar o predecir cómo será el fin del mundo ni la destrucción de los planetas, ni de las estrellas. La ley de Dios dice que permanecen así desde el principio. Las piedras resisten más al tiempo, las estrellas están fuera del tiempo, están completamente, pues, creadas de forma tal que incluso en medio de ese desorden que nosotros podríamos ver dentro de ellos, hay un sistema perfecto que las conserva, que las mantiene y que mantiene funcionando al Sol tal y como lo conocemos y así como a las estrellas. El que se descompongan es otra cosa, porque los seres orgánicos están sujetos al tiempo y lo fabricado por el hombre es imperfecto, destructible y ha llevado a la energía al desorden. En otras palabras, muchas de las veces podríamos entender el pensamiento de los científicos de que es que todo tiende a la destrucción, todo tiende al caos, todo tiende a acabarse, ¿no? Todo tiende a terminar como las estrellas, como ellos piensan. Esto pues viendo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Lo que nosotros creamos se desgasta, los motores de los coches se terminan por descomponer, los metales se terminan destruyendo y por eso podrían pensar que pues es normal que los sistemas pues se les agote la energía y tiendan al desorden. Sin embargo, nosotros debemos de entender que la creación de las estrellas, la creación del universo, supera por mucho nuestro entendimiento, nuestras capacidades y no, o sea, a veces somos capaces de entender la perfección con la que fueron creados. Muchas veces varios científicos sueñan con viajar en el tiempo y colonizar el sistema solar antes de que el Sol choque contra la Tierra dentro de 1.000 billones de años. Para esto, pues sería mejor que crean en Dios y viajen en la eternidad, es decir, nuestro Dios es el que nos ofrece a nosotros la eternidad. Y eso nos lo ofrece en este momento y no preocuparnos por lo que vaya a pasar en billones de años. A propósito de esto, incluso hay compañías americanas que venden terrenos en la Luna y muchos pues ya están comprando. Esto ocurrió desde que el hombre trató de poner un pie en la Luna, pues ya muchas personas estaban tratando de hacer negocio tratando de decir que ya ha nacido en la época de la exploración del universo y que próximamente pues podríamos tener Tierra y colonizar otros planetas. Bueno, ya han pasado muchos años desde que comenzó la carrera hacia la Luna y nosotros seguimos sin poder adquirir terrenos en otros planetas. Y bueno, también hay diferentes científicos que hablan de un atajo para cortar el camino hacia una estrella, como serían los agujeros de gusano, que pues también siguen siendo teorías. Hubo otras de que la vida podía comenzar al revés, por ejemplo, que podría comenzar alguien naciendo como un anciano y poco a poco irse acercándose a la niñez. Incluso hay diferentes películas de esas teorías. Y pues todo esto que a veces muchos científicos ponen como ejemplos para narrar o ejemplificar algún dato científico, algún cálculo, alguna teoría, pues son utilizados o creídos por las personas como si fueran hechos, como si fuera algo que podemos palpar, como si fuera algo que es la realidad, cuando en realidad muchas veces estas historias son simples fantasías para ejemplificar. Hay muchos cuentos como estos que no demuestran lo científico de la creación. La humanidad en todos los niveles sociales los acepta incontrovertiblemente como científico, pero nada de estos científicos siguen siendo teorías, siguen siendo ejemplos o historias para convencer a las personas, pero en realidad no son ciencia, aunque se fundamenten en algunos comentarios que sí lo sean. Muchas de las historias van embarrados de conocimiento científico para hacerlos científicos, y como son redactados por plumas que saben delinear un argumento, son atractivos y convincentes al elevarlos a la fantasía como bocado para el hombre hambriento de saber cómo están y cómo fueron hechas todas las cosas. Muchas de las personas, en su afán de querer conocer más, de querer tener sabiduría, conocimiento científico, terminan creyendo sin ponerse a dudar de todas las historias o todas las explicaciones que a veces
hacen los científicos sin pensar que varios de estos pues siguen siendo fantasía. El creyente debe entender que aunque la ciencia avanza y se multiplica, aún está muy lejos de conocer, entender y dominar todas las leyes que Dios creó. Las teorías son suposiciones que se pueden rebatir mientras no se puedan demostrar. Es decir, que debemos de entender que aunque el hombre siga subiendo su sabiduría y su ciencia, pues no pasan de ser teorías hasta que se demuestren. Y ya que las cosas se demuestran, ya podemos aceptarlas como científicas. Antes de eso, no podemos más que decir que siguen estando en el campo de la especulación. Bueno, hermanos, para esta primera parte del estudio, pues hemos terminado. Si ustedes tienen el folleto, se darán cuenta que todavía tenemos bastantes cosas más que discutir y ejemplificar, pero eso lo tendremos que hacer en una siguiente lección, en una siguiente sesión, para poder ampliar más estos ejemplos, ya que pues requieren que los analicemos con el suficiente detalle y no simplemente hacer mención de ellos, porque seguramente ustedes tendrán muchas dudas de, bueno, esos que son documentales, son historias, son libros, y pues ciertamente, pues es a veces mucha información la que estamos tocando. Así que hermanos, si tienen preguntas, les agradecemos por su atención y dejamos los micrófonos a nuestro hermano ministro Juan Artega para que él coordine la actividad de las preguntas. Muchas gracias, hermano Rubén. Gracias por esta exposición bastante compleja, porque, bueno, pues hemos analizado varias teorías que el hombre ha, ha hecho en su imaginación, nada que él haya podido comprobar, y bueno, pues todos son suposiciones lo que está haciendo el hombre. Les agradecemos su compañía en este estudio. Agradecemos mucho a nuestros hermanos que están por la plataforma de Zoom y a nuestros hermanos que nos acompañan por la plataforma de Facebook. Sabemos que quizás ha sido difícil comprender todo esto. Son muchas veces cosas que no las conocemos porque, bueno, pues no nos metemos de lleno a toda esta información, pero precisamente para eso son estos estudios, para facilitarle a ustedes, para hacerles llegar toda esta información, para que ustedes la conozcan y, bueno, pues si es posible, pues la puedan cuestionar, puedan preguntar para saber qué relación o cómo lo maneja la Iglesia de Dios todo este material, todas estas ideas. Y bueno, pues es necesario analizarlas porque, bueno, pues la mayoría de hombres que les llamamos científicos, porque, bueno, pues se dedican a investigar, pero eh, en realidad todos esos científicos únicamente agarran ideas de otros y las dan por hecho. Eh, y por ahí salen grandes fantasías como las que acabamos de escuchar, que nos ha explicado nuestro hermano, pero que la Biblia nos ayuda a aclarar todo esto. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, hermanos, pues los micrófonos están abiertos aquí en la plataforma de Zoom y pues a nuestros hermanos que nos acompañan por la plataforma de Facebook pueden hacerlo por medio del chat. Sabemos que a veces es difícil sacar los cuestionamientos, luego no salen con facilidad, pero hermanos, por eso les invitamos a que en la oportunidad que tengan vuelvan a repasar estos estudios, los escuchen mientras está usted quizás en alguna actividad, pero que le permita también poner atención para que usted repase toda esta información y quizás ya en algún momento pueda usted cuestionar algunas cosas. Y nosotros, bueno, pues esta congregación siempre está abierta a escuchar las preguntas y en la medida que se nos permita, bueno, pues tratar de darle respuesta
Aquí estamos tratando de ver cosas que el hombre las ha llamado científicas, porque bueno, son de análisis, son de estudio, pero al no encontrar en ellas respuesta, no encontrar en ellas veracidad, no encontrar en ellas sustento, bueno, pues no las podemos calificar de científica, porque lo científico es algo que se estudia, se analiza y se comprueba. Entonces, eso nos va a ayudar muchas veces a entender la creación del universo, lo que nuestro Dios hizo en 6 días y que para muchos hombres se les hace increíble que hayan sido días literales de 24 horas. Por aquí, por la plataforma de Zoom, pues no encontramos ahora sí cuestionamientos. Por la plataforma de Facebook, por consiguiente, tampoco encontramos cuestionamientos. Quizá les es un poquito complicado comprender todo esto. Entendemos que es mucha información para a veces digerirla en el tiempo en la que se expone. Para muchos es demasiada información, pero hermanos, bueno, pues estos estudios los tenemos en folleto, los tenemos en una compilación de estudios, los cuales nos está mostrando nuestro hermano Rubén García. Ustedes lo pueden adquirir, lo pueden solicitar a esta congregación, hermanos, y bueno, pues buscamos la manera de hacerlo llegar. Estamos ahorita trabajando en el 3er volumen de esta compilación. Este estudio se encuentra en el volumen número 1, consta de tres folletos de la creación del universo, y bueno, pues ahí viene toda esta información que, bueno, pues recuerden que tenemos que ser como los hermanos de Berea. Usted no crea todo lo que aquí se ha expuesto, usted cuestiónelo, analícelo, investíguelo, y bueno, pues se va a dar cuenta de la importancia de todo este material que aquí se les ha expuesto. En esta ocasión, bueno, pues no tenemos preguntas, no hay ningún cuestionamiento. Y bueno, pues eso a veces nos dificulta también el poder dar también más explicaciones al respecto, porque bueno, pues algunas preguntas que nosotros pudiéramos tener, bueno, pues consideramos que a veces no son tan importantes, pero pues es porque nosotros de alguna manera llevamos manejando este tema. Este tema se escribió hace aproximadamente, va a ser 15 años que se escribió este tema. Bueno, de hecho, ya se tenía un estudio con respecto a él, pero hace como 15 años se abundó más, se clarificó. De un solo folleto se hicieron 3. ¿Por qué? Porque se abundó, se explicó más, se dio más información, y de esa manera pues se convirtieron en 3 folletos. Y ahora le digo, pues lo tenemos en la recopilación de estudios. Nuestra hermana Elizabeth Reyes, como siempre, nos manda saludos, aunque dice, aunque un poquito tarde, pero ya está presente nuestra hermana Elizabeth Reyes, y saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la plataforma de Facebook. No hay ningún comentario, ninguna duda. Creemos que entonces todo estuvo claro, y bueno, pues ya lo decía nuestro hermano Rubén, esto es una parte solamente de este estudio, de esta sesión, y que la próxima semana vamos a tener la segunda parte. Nuestra hermana Elizabeth Rodríguez manda saludos a todos nuestros hermanos en Facebook y en Zoom. Agradecemos a nuestra hermana Elizabeth Rodríguez
Una es Elizabeth Reyes y otra es Elizabeth Rodríguez. Pero nuestras hermanas siempre atentas a este estudio, en el cual, hermanos, pues lo que hemos visto son muchas teorías que el hombre tiene, y que la Biblia muchas veces nos previene de todo esto. El apóstol Pablo le prevenía a Timoteo que tuviera cuidado de la falsamente llamada ciencia, y esto es lo que los hombres han llamado ciencia, y nos damos cuenta que no hay claridad en ella, no hay razón, hay muchas dudas al respecto, y bueno, pues eso al hombre lo ha confundido y lo ha llevado a ser ateo, a dudar con más fuerza de Dios, aunque no cuestiona todo lo que ha escuchado, todo lo que le dicen, no lo cuestiona, sino que lo cree ciegamente. Ahí le falta al hombre, le falta claridad, le falta ser analítico, y aunque son hombres de estudio, muchas veces pues se van con lo primero que escuchan y no lo cuestionan. La iglesia de Dios es lo que debe de tener, hermanos, y es lo que se nos ha enseñado, a analizar todas las cosas, a cuestionarlas, a cuestionar todo lo que se nos dice, pues para ver si en realidad tienen razón. Pues si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, no hay dudas, bueno, pues entonces, hermanos, vamos a dar por terminado este estudio, y si usted gusta revisarlo a lo largo de la semana y le surge alguna duda, con toda confianza puede realizarla en el próximo estudio. Si alguno de los hermanos de aquí del panel no tiene ningún comentario, bueno, pues vamos a darlo por concluido y por entendido, aunque no nos gusta irnos con esa idea. Cuando nos preguntan, entonces es lo mejor, porque sentimos que usted ha puesto mucha atención, y sobre todo, al poner atención, le han surgido las dudas, porque eso es lo bonito del estudio, lo hermoso del análisis, el que surjan las dudas, el que nos permita esas dudas poder clarificar muchas cosas. Digo, quizás para nosotros podría ser más fácil, pero pues necesitamos que usted muestre las suyas. Nuestro hermano Wagner Reynoso, le saludamos, está pidiendo la palabra, le cedemos el micrófono. Pasa a vos, hermanos, buenas noches. Mi pregunta era si mi hermano me podía ayudar un poquito más con, él mencionaba algo en su diapositiva acerca de los extraterrestres, ¿verdad? Y hay muchas personas pues que desconocemos ese punto. Entonces, acerca de la escritura, ¿qué nos podría abonar o ayudarme a poder entender más acerca de esa palabra, verdad? Solamente mi hermano. Gracias. Y hermano, gracias. Nuestro hermano Rubén García. Sí, hermano, pues esto forma parte de las historias que nosotros queremos retomar para ampliar a ustedes el conocimiento, porque muchas veces, en la actualidad se habla muchísimo acerca de las teorías de los extraterrestres, de que si nos visitan, que si estamos solos en el universo o no. Sin embargo, la Biblia no nos narra nada acerca de este tipo de cosas. Al contrario, lo que nos narra la creación es el momento en el que surgió la vida en la tierra. En ningún momento se nos da a pensar que exista vida en alguna otra parte del universo, en alguna otra parte, ya sea del sistema solar, de la galaxia o del universo. No tenemos ninguna evidencia en la Biblia acerca de este tipo de situaciones. Aunque muchos religiosos, en algunos casos, por ejemplo, en los casos del Génesis, hablan de que, no es que los hijos de Dios se enamoraron de mujeres y bajaron del cielo, pues eso sería catalogarse casi como extraterrestres. Algunos
algunos pseudocientíficos de la teoría de los extraterrestres toman esos pasajes para decir, no, pues es que eran de fuera de este mundo y como eran de fuera de este mundo, pues son extraterrestres, ¿no? Y se reprodujeron con las mujeres. Cuando en realidad ese pasaje nos está hablando acerca de cómo la descendencia de, mm, bueno, la descendencia de Adán, que se había conservado cumpliendo sus mandamientos, que eran con los hijos de Dios, se empezaron a juntar con las hijas de la descendencia de Caín porque veían que eran hermosas, no haciendo alusión a extraterrestres. Entonces, en la Biblia, aunque haya algunas pseudo religiones, algunos pseudocientíficos que busquen justificar que haya vida en otros planetas, en realidad en la Biblia no lo vamos a encontrar. En la Biblia solo se nos narra de la creación del hombre en la tierra. Y eso implica pues cumplir con todas sus leyes, ¿no? Con la vida, con la inteligencia, somos los únicos que hemos sido hechos a su imagen, a su semejanza y no hay otros seres en otro planeta que cumplan con esas características, hermano. No sé si con esto le ayude a tener un poco más de idea o le hacemos más grande la duda. Bueno, nuestro hermano, muy buena pregunta la que lanza nuestro hermano Wagner Reynoso. Y bueno, pues hay que reconocer que el cine, la televisión, hoy internet, han influido mucho en la mente de las personas. Y hablar de extraterrestres, inmediatamente nos remontamos, y de hecho nuestro hermano en su exposición lo decía, ¿no? Alguien por ahí inventó que eran nombres pequeños de color verde, y esa idea se ha quedado por todo el tiempo, y pues se han pensado en hombres o en seres deformes. Digo, para nosotros los vemos deformes, eh, eh, diríamos en su planeta serían seres normales si es que hubieran existido, ¿no? Entonces, esta palabra de extraterrestres, bueno, pues como que estamos equivocados muchas veces al hablar de ella, porque bueno, la palabra extraterrestre quiere decir seres que habitan o que están fuera de nuestro planeta, ¿sí? Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista religioso, decía nuestro hermano, pues no, la Biblia no nos habla de los extraterrestres, pero aquí tendríamos que ubicar a los ángeles, tendríamos que ubicar a Dios, porque aunque Dios está dentro de todo el universo, bueno, pero también está fuera de nuestro planeta, porque él tiene esa característica, y bueno, a eso lo convierte en extraterrestre. Los ángeles que están fuera de nuestro planeta, porque también tienen esas características de poder estar dentro, de poder estar fuera, bueno, pues también podríamos catalogarlos como extraterrestres, pero lejos de pensar en seres deformes, en seres de otros planetas. Entonces, hermanos, hay mucha confusión al respecto de esta palabra, ¿no? Y les digo, la mentalidad de las personas, lo único que existe al hablar de extraterrestres, bueno, pues inmediatamente es ir a ubicarlos marcianos, eh, que tendrían que ser, al ser marcianos, tendrían que ser por fuerza de Marte, pero el hombre ya con esos grandes ojos que ha puesto en el espacio, que son los telescopios, por más que ha buscado, no ha encontrado vida en ningún planeta. De hecho, bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista científico, hermanos, o el hombre se ha podido dar cuenta que al menos en nuestro sistema solar estamos solos. Solos. Nuestro planeta es el único planeta en el cual hay vida humana, porque, bueno, pues la vida cósmica, que es la de los planetas, bueno, pues esa existe. La vida celestial,
existe, que son los ángeles, ¿sí? Que son los que están manteniendo toda la creación, todo el universo en armonía. Entonces, hermanos, esta palabra de extraterrestres, pues lo que nosotros o la iglesia de Dios debe hacer es quitarse de la mente inmediatamente en seres pequeños, de color verde, como nos los han pintado. Digo, hoy, hace apenas unas semanas, salía una noticia, ¿no? Que ya Estados Unidos estaba dando información de toda de todas las pruebas que tiene de vida extraterrestre, que se dice que tienen cuerpos de extraterrestres. Hubo hombres pilotos de aviones, de algunas naves espaciales, que comprobaron o que con su testimonio demostraron que sí existen los extraterrestres. Pero pues si vemos todo lo que ellos han expuesto, pues no hay nada claro ni nada que demuestre que existen estos seres. Y de alguna manera, como decía nuestro hermano Rubén García, pues entonces estaría contradiciendo las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, los otros seres, ¿quién los creó? ¿Ya no los creó Dios? Y si los creó, ¿por qué los creó diferentes a los humanos? ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes son hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Nosotros o ellos? Entonces, todo eso, hermanos, hay que ponerlo en duda. Y bueno, pues no hay nada que pueda demostrar. Si ustedes leyeran algunos libros de personas que han atestiguado que existen seres extraterrestres, porque hay quienes dicen que han sido raptados por seres extraterrestres y los han llevado a otras dimensiones, y echan muchos cuentos, o son personas alcohólicas, o son personas drogadictas que tienen algún vicio y que durante su éxtasis en esos vicios, pues vieron y sintieron muchas cosas. Con esto, pues, extendemos un poco más la explicación de nuestro hermano Rubén, y esperemos que nuestro hermano Wagner Reynoso, pues, haya podido comprender un poquito más. Gracias, hermano. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Pasa vos. Gracias, hermano, a usted por su pregunta. Y bueno, pues si alguien tuviera algún comentario más, alguna duda más, pues, hermanos, estamos abiertos. Si no, de lo contrario, pues hoy nos iríamos a descansar más temprano. Y pues otras veces nosotros nos da gusto cuando hay las dudas, porque nos vamos satisfechos, cuando hay muchas preguntas, cuando hay muchas dudas. Cuando no las hay, pues como que sentimos que no cumplimos con nuestro deber. Pero entendemos también todos entendemos el silencio y también entendemos los cuestionamientos. Bueno, pues saludamos a nuestra hermana Marta Gaitán, a nuestra hermana Brenda Martínez, Maribel Sánchez, Elizabeth Reyes, nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Benito Ortiz, nuestro hermano Eliel Arteaga, nuestra hermana Lisa López, Francis Chávez, González Pérez, nuestro hermano Gerson Ramírez, nuestro hermano Daniel García, nuestra hermana Claudia Gutiérrez, nuestra hermana Lourdes Mejía, son los que logro detectar un poquito aquí en la plataforma de Facebook. Y bueno, pues a este panel que se encuentra aquí, nuestra hermana Ángeles Ramírez, nuestro hermano Azael Arteaga, nuestro hermano Yautensi, nuestro hermano Jason Palacios, nuestro hermano ministro Manuel Valdés, nuestro hermano Moisés Romero, hermano expositor Rubén García,
nuestro hermano ministro Salomón González, nuestro hermano Uriel y nuestro hermano Wagner Reynoso. Y hermanos, pues muchas gracias por este tiempo que ustedes dedican a escuchar estos estudios, que hermanos, bueno, pues cuando se explica y se trata de explicar con la mayor de las claridades, bueno, nos damos cuenta de que esto es hermoso, porque de esta manera podemos enseñar a otros con todos los argumentos necesarios de que la creación del universo fue hecha por un ser divino, un ser celestial, que pensó en todo, que no dejó ningún eslabón roto, todo está hecho a la perfección, y que el hombre hoy está disfrutando de todas esas maravillas creadas por nuestro Dios y que fueron creadas en 6 días literales, y que todavía aún con eso nuestro Dios puso un día de reposo. Nuestro hermano ministro Manuel Valdés. Y hermanos, pasa voz. Bueno, me parece muy importante este tema que estamos tratando acerca del cuarto día de la creación de Dios, en el cual pues crea el sol, la luna y pues todo el ejército de los cielos. Me refiero a los astros, las estrellas, no a los ángeles, ¿verdad? Porque luego lo toman por ahí las gentes. Estaba viendo un dato muy importante en la cual, pues durante mucho tiempo, la gente tenía la creencia de que todas las estrellas eran idénticas todas las estrellas, pero ya desde tiempos antes de Cristo, existió un astrónomo griego llamado Hiparco, que él comenzó a clasificar las estrellas de acuerdo a su brillantez. Esto fue aproximadamente por el año 125 antes de Cristo. Pero no fue sino hasta cientos de años más tarde que la ciencia empezó a descubrir que todas las estrellas eran diferentes. Pero ese descubrimiento lo hizo en el año de 1780 un astrónomo llamado Herschel. Pero, pues da la casualidad de que la Biblia, aproximadamente 2000 años antes, el apóstol Pablo describió o dejó escrito aquí en la Biblia que una estrella es diferente de la otra en gloria. Y sí, si vamos a la Biblia en su primera epístola que escribió en el capítulo número 15, y vamos al verso 40, dice el apóstol Pablo lo siguiente: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Y el verso 41, pues, es precisamente lo que les comentaba, que dice el apóstol Pablo: una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea que vemos entonces cómo los mismos científicos, con los descubrimientos que van haciendo, pues nos revelan la exactitud que tiene la Biblia, en este caso, de lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que ninguna estrella es igual a la otra. Y cómo el hombre ha ido descubierto lo que se encuentra aquí escrito. ¿Y por qué lo comento?
Bueno, porque, hermanos, ¿cuántas galaxias existen? Y dentro de esas galaxias, ¿cuántas estrellas hay? Entonces nos damos cuenta el poder y la exactitud de Dios, su sabiduría, que todas, pues, esas estrellas las puso ahí en el universo, pero ninguna se parece a la otra. Entonces, esto es para reconocer la grandeza de Dios. Y la ciencia, pues, decía un científico que la ciencia es una ventana para conocer más a Dios, y efectivamente los científicos nos están dando la razón en este caso para conocer a Dios, que con su poder y su sabiduría, pues en este caso estamos en el cuarto día de su creación, todo lo hizo como perfecto, y tienen su función también cada estrella, ¿eh? Entonces, es de asombrarse cómo la ciencia nos da datos para reflexionar de que efectivamente, pues fue un ser todopoderoso el que hizo la creación, en este caso, de los cielos, la tierra y pues todas las estrellas que adornan el universo, y aún así sigue siendo como el espacio infinito, oscuro y oscuro, a pesar de esos miles y miles de millones de estrellas que hay allá arriba en los cielos, hermanos. Ese es un comentario que expreso porque me parece de gran importancia para que creamos más en lo que dice la palabra de Dios, que, con todo respeto, en los cuentos o en las teorías que los científicos hacen, porque muchas veces, como ya lo comentó nuestro hermano expositor, de eso obtiene lo que hoy conocemos como Hollywood mucho dinero, en crear sus cuentos fantasiosos basándose en qué, en las teorías de los hombres. Ese es mi comentario y gracias por su atención. Gracias, hermano ministro. Agradecemos su comentario sobre todo esto, y a través de ello podemos ver la grandeza del ser que hizo los cielos y la tierra, y todo ese diseño tan perfecto, y que no hay error, no hay equivocación en él. Muchas gracias, y tenemos aquí una pregunta. Nuestro hermano Walter Portillo dice: paz, hermanos, ¿son días literales o días de Dios de 1000 años? Esa es esta pregunta por la plataforma de Facebook. No sé si mi hermano Rubén García tenga algún comentario. Sí, hermano, lo que nosotros estamos estudiando es que, así como en la creación, la misma Biblia nos narra el principio como el día uno, es decir, que fue la tarde y la mañana el día uno, esto tuvo que ser de 24 horas porque es el modelo con el que medimos el tiempo, siendo la tarde y la mañana un total de 24 horas como lo medimos ahora. Pero así como se puso ese molde del día en el principio de la narración del Génesis, también se debe de contemplar, se debe de considerar una continuidad en ese molde en todos los días que nos va presentando la creación, por lo cual la creación del universo fue en 6 días literales, y en el séptimo nuestro Dios reposó, siendo días de tarde y mañana, es decir, con el modelo del tiempo que nos presenta la Biblia, y no podemos salirnos de ahí ni pensar que son días de miles de años, como algunas veces los piensan, ya sean los libros de la Watchtower, o algunos que dicen que son proféticos, que son 6000 días, o algunos otros que creen en la preexistencia del universo antes del ordenamiento. Pero en realidad nuestro Dios en 6 días formó todo lo que hay en el universo y lo sacó de la nada, y son días literales. Gracias, hermano. Hermano Rubén, efectivamente, bueno, pues el decir que son días de 1000 años,
es como dudar del poder de nuestro Dios, ¿sí? Es como dudar de que Él no podía o no tenía la capacidad para hacer todo lo que creó en días de 24 horas. Ahora, nuestro hermano dice, o son días de Dios de 1000 años. Decir también que los días de Dios son de 1000 años es también, pues, hacer pequeño a Dios, porque entonces lo estamos sometiendo al tiempo, y Dios no está sometido al tiempo, ¿sí? Aquí, bueno, pues lo que trata de hacer el salmista, lo que trata de hacer la carta del apóstol Pedro, es darnos una idea de que para Dios el tiempo puede ser, una pequeña porción del tiempo puede ser enorme, o una gran porción de tiempo puede ser muy pequeña, ¿sí? Y el hombre todo esto lo ha comprobado, porque en la antigüedad, y eso se expuso ya en los estudios anteriores, bueno, pues para el hombre el tiempo era pues muy largo. Cuando tenía que hacer un viaje de una ciudad a otra, hablamos de 200 kilómetros quizá, entonces, pues tardaba mucho tiempo. Hoy, a veces, bueno, en la antigüedad a veces tardaban hasta 1 o 2 días en un viaje de 200 kilómetros. Conforme fue avanzando la ciencia, pues, el hombre se fue dando cuenta que ese tiempo se fue acortando, y lo que antes hacía en 1 día, 2 días de viaje, hoy lo hace en 2 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo ganó, no? Inclusive en la preparación de los alimentos, el hombre pues también pudo demostrar cómo lo que antes se cocinaba en 3, 4 horas, después con la olla express, pues se cocinaba en 45 minutos. Entonces, el tiempo que era muy grande se hizo pequeño, se hizo pequeñísimo. Y ahora actualmente con el horno de microondas, lo que se hacía en 45 minutos, ahora se hace que en cuestión de 5 minutos, ¿no? Entonces, todo el tiempo que se redujo. Pero también el hombre se ha dado cuenta que el tiempo es muy extenso, porque ya en las cuestiones de la tecnología, hoy se ha dado cuenta que un segundo, que es un tic-tac del reloj, que pensamos que nosotros no podemos hacer gran cosa en ese segundo, hoy el hombre con la tecnología puede hacer enormes cosas. Y entonces se da cuenta que el tiempo se ha ido agrandando. Y simple y sencillamente nosotros lo vemos cada día, pero no nos percatamos, porque no nos dimos cuenta de cómo la tecnología nos cambió la vida. Porque antes, hermanos, se hacían las cartas a mano, y cuánto tiempo se tardaba en redactarla. Después surgió la máquina de escribir y redujo los tiempos. Hoy existen las computadoras, y todo eso que se hacía en mucho tiempo, hoy se hace en poco tiempo. Y cuando usted manda un mensaje de texto por WhatsApp, ¿sí? Antes las cartas por el correo tardaban días en llegar a su destino. Hoy, ¿cuánto tardan? Segundos. Y usted se desespera cuando muchas veces el sistema está lento y se tarda unos cuantos segundos en enviarse, y usted se desespera porque siente que está pasando mucho tiempo y el mensaje no sale, y han pasado unos cuantos segundos. Entonces, todo esto, hermanos, nos debe de dar a enseñar lo que está tratando de decir nuestro Dios a través de su palabra, que para Dios, hermanos, lo mismo puede ser un día, para Él puede durar 1000 años, y también 1000 años pueden ser como un día. Para Dios no existe el tiempo, y Él puede hacerlo
grande o lo puede hacer pequeño, cosa que el hombre ya lo hizo y no nos hemos dado cuenta. Nuestro hermano ministro Juan Manuel Valdés, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, gracias. Me parece, pero importantísima la pregunta que hace nuestro hermano Wagner, ¿verdad? Reynoso es el que hace esta pregunta. Si esto Walter es Portillo, Wagner, perdón, es nuestro otro hermano, hermano. es muy importante, hermano, distinguir cuando se está hablando de días literales de 24 horas y cuando se está refiriendo a día simbólico en este caso, ¿sí? La misma Biblia, pues nos da la razón. Como les comentaba, la misma Biblia nos da luz a este respecto. ¿Por qué? Voy a tomar de la Biblia dos ejemplos. ¿Y cómo habla la Biblia cuando se refiere a días literales y cuando se está refiriendo a días simbólicos o épocas de tiempo? ¿Sí? Como por ejemplo, estamos nosotros exponiendo la creación de Dios en 6 días literales de 24 horas. ¿Por qué? Porque el hombre ha descubierto que un día se compone de 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad, haciendo un total aproximadamente de 24 horas, ¿sí? La Biblia nos dice, por ejemplo, tomo el verso de Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y en las tinieblas llamó noche. Y aquí nos dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Se está refiriendo a un día literal de 24 horas. Ahora, la misma Biblia nos habla cuando se está refiriendo a un día, pues, simbólico, que está compuesto de épocas de tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, en segunda de los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 6, el apóstol Pablo habla acerca del día o de la época de salvación. Y no podemos decir que nada más fue un día de 24 horas, sino que aquí se está refiriendo a un día simbólico o a toda una época. Dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Verso 2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Aquí claramente no podemos decir que se está refiriendo a un día de 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la misma Biblia no nos está poniendo y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nada más nos menciona la palabra día, pero se está refiriendo aquí el mismo Pablo, lo dice anteriormente, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, hoy en este tiempo, todo religioso sabe que estamos viviendo en el tiempo ¿de qué? De la gracia de Dios, que es mayormente conocido como el tiempo, como les mencionaba, el tiempo de la gracia o el tiempo de la evangelización de toda la gente. Pero ese día no está durando 24 horas, lo deja abierto Dios. No pone fue la tarde y la mañana un día. Dios lo deja abierto, ¿qué? Toda una época o mucho tiempo
en el cual está todavía la gente, o puede la gente recibir que la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, pues es el perdón que Dios regala a todas las gentes. Y no podemos decir aquí, por ejemplo, que este día nada más duró 24 horas. ¿Sí? Aquí lo deja abierto Dios. Pero allá en Génesis sí establece Dios y dice, y fue la tarde y la mañana, un día, es decir, ahí sí lo deja terminado cuánto debe durar, un día, y aquí no, aquí Dios lo deja abierto todo este tiempo o esta época que conocemos como de la gracia. Espero pues con este ejemplo haber cooperado un poquito para que nuestro hermano comprenda cuando la Biblia habla de días literales y en este caso de días simbólicos. Lamentablemente hay una organización que pues quiere justificar la creación en aproximadamente miles de millones de años, tomando como referencia pues los versos que dimos anteriormente, que son la primera epístola del apóstol Pedro, allá en el capítulo número, ¿qué es? Ahorita se las doy. Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 8, y también el Salmo 90, verso 4, donde dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. En la exposición anterior mencionamos que aquí el apóstol Pedro en su segunda epístola, perdón, capítulo 3, verso 8, pues está haciendo referencia o es figura de qué? Del milenio también, pero no lo podemos nosotros tomar esos días de Génesis como días simbólicos o días de miles de millones de años. Ahí la palabra de Dios yo creo es clara y dice Dios fue la tarde y la mañana un día. Y aquí sí, en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, pues deja abierto Dios el tiempo ¿a qué? Pues a muchos años. En este caso ya llevamos 2000 años desde que murió el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? La gracia de Dios sigue abierta, no la ha cerrado nuestro Padre Celestial. Entonces espero pues con este comentario haber aportado algo para que nuestro hermano pueda comprender que Dios hizo su creación en cuanto en 6 días literales de 24 horas. Nada más es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano ministro. Efectivamente, Dios dejó un molde de los días de 24 horas y bueno, pues Dios tenía que dejarlo como ejemplo y respetarlo para enseñanza de todos los hombres, porque bueno, pues por eso existen grandes confusiones y cada quien, bueno, pues le quiere dar el tiempo de vida a la creación y les decía, es hacer pequeño a Dios. Dios lo pudo haber hecho en menos tiempo, pero no, o sea, Dios tenía que haber dejado una base, un fundamento, y en este caso fueron los días de 24 horas con los cuales Él hizo toda la creación. Muchas gracias a nuestro hermano Walter Portillo. Agradecemos su pregunta y bueno, pues no han llegado más preguntas aquí por la plataforma de Facebook y aquí en la plataforma de Zoom. Nuestros hermanos hoy están muy callados. No tenemos más comentarios. Esperamos, hermanos, que bueno, pues puedan surgir las dudas, puedan ustedes hacer sus comentarios. Somos abiertos a eso. Es lo que caracteriza a esta congregación, hermanos, que siempre nos gusta los comentarios, las dudas, para poder hacer más claro todo esto. Saludamos a Jorge Augusto Urrutia Ormazábal, que nos saluda, buenas noches, por la plataforma de Facebook. Hermanos, pues si no hay más
más dudas, más comentarios, los invitamos a que nos acompañen, primeramente Dios, la próxima semana en la segunda parte de esta sesión. Dice Jorge Augusto, quiero hacer una consulta. Bueno, pues a ver, esperamos a ver que nos mande su pregunta, a ver si es relacionada a este tema, la creación del universo. Y estamos ahorita en el cuarto día de la creación. Bueno, pues la pregunta de Jorge Augusto Urrutia dice, ¿cuántos años tiene la Tierra? Bueno, pues no sé si mi hermano Rubén García tenga alguna información. Claro, la Iglesia de Dios la tiene, pero cedemos la palabra a nuestro hermano Rubén García. Sí, hermanos, pues para esta pregunta es muy interesante porque muchas religiones tratan de responder a esta pregunta. En la actualidad, la Iglesia de Dios lo que siempre ha dicho es, bueno, los únicos que han tratado de tener la cuenta precisa conforme lo tiene la Biblia son los miembros del pueblo judío y ellos tienen su calendario judío. En ese calendario judío, ellos tratan de poner lo que es el tiempo que han calculado acerca de la edad de la Tierra, que estamos aproximadamente en el año 5.700, vamos a ver, 5.783. Sí, 5.783 y pasamos al 5.784 el año que entra. Esta es según la cuenta que tienen los judíos en su calendario. Ciertamente, los calendarios que a veces tenemos en la humanidad han cometido errores. Por ejemplo, el calendario con el que nos regimos actualmente en el continente americano, europeo y casi en todo el mundo, que es el calendario gregoriano, pues se ha demostrado que ha tenido diferentes errores en años y que las cuentas pues son difíciles de demostrar, pero lo que debemos de confiar es más en el aproximado que tienen los judíos acerca de esto, que estamos cerca de lo que sería el sexto milenio. Según algunas cuentas, pues podríamos decir que estamos a punto de llegar a los 6.000 años, lo cual pues no estaría, ahora sí que no iría en contra de lo que nos narra la Biblia, tomando en cuenta la cronología que esta nos presenta, hermano. No sé si con esto se resuelva su duda, o si tenga algo más al respecto, o un hermano que tenga algo más que comentar. Bueno, esperamos saber si hay respuesta de nuestro hermano Jorge Augusto, que bueno, pues hace una pregunta. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Ya lo decía nuestro hermano Rubén García, que bueno, pues los que han tenido ese cuidado y ese celo de tratar de llevar la contabilidad de los años de la tierra, pues es el pueblo judío, que bueno, pues ellos dicen que desde la creación del universo hasta esas fechas han pasado 5.783 años, y precisamente el calendario judío, el próximo 16 de septiembre, inicia el año nuevo judío e iniciaría el 5.784, que bueno, pues es la contabilidad que se tiene de los años de la tierra. Y bueno, pues recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el que tiene la bendición de Dios, es el que tiene la sabiduría, el conocimiento, y pues si ellos han podido hacer tantas cosas tecnológicas, los avances científicos, hermanos, se deben gracias a este pueblo, al pueblo de Israel. Y bueno, pues si hoy tenemos computadoras, teléfonos celulares, tenemos mucha tecnología, y la estamos palpando, nosotros la vemos que es real, bueno, pues tendremos que darle credibilidad a esto, a esta contabilidad que ellos también, ellos llevan pues ya el 16 de septiembre, a partir del 16 de septiembre sería el año 5.784 del calendario judío. Dice el hermano Jorge Augusto Urrutia, muchas gracias, hermano, Dios los bendiga.
comprendido. Pues gracias, hermano, por su pregunta. Y pues ya les agradecemos todos esos sus comentarios, todo lo que ustedes comentan o preguntan, siempre sirve para enriquecer estos estudios. Hermanos, pues nos vamos a retirar. Les agradecemos su compañía y los esperamos el próximo domingo a las 19 horas con la segunda parte de la cuarta parte. ¿Sí? Aunque suene un poquito raro, pero vamos a seguir analizando parte de estas teorías que ha creado el hombre para tratar de explicar el origen del universo. Y bueno, pues todos esos vamos a seguirnos dando cuenta cómo son cuentos que ha creado el hombre en su mente y no tienen sustento. Si le voy a pedir a mi hermano ministro Manuel Valdés, si él nos dirige una oración para dar por concluido este estudio. Con mucho gusto, hermanos. Bueno, pues vamos a orar al Eterno. Bendito Padre Celestial, cuando meditamos, Señor Dios, en las cosas divinas, en las cosas celestiales, cada que escuchamos, Señor, lo que el hombre descubre y cómo tu Biblia ya muchos años de anticipación lo había revelado, no nos queda más que decir, grande eres, oh Jehová, y digno de suprema alabanza. Y en esta noche le damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, al Rey del universo, agradeciéndole de antemano por todos los conocimientos que vertió en sus ministros y que ellos los dejaron por escrito, y ahora somos bienaventurados de poder tener esos estudios que difícilmente, pues muchísimos años antes no los había. Pero ahora, Señor, tú pones los medios para que podamos comprender mejor la creación de tu universo. Le damos las gracias, Señor, en gran manera, y que llenes de grandes bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que han tomado el tiempo necesario para conectarse y escuchar, Señor, pues esas lecciones que se dan a través de los medios electrónicos, lecciones que están basadas en tu libro sagrado. Bendice a cada uno de ellos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que se encuentran conectados también por alguna otra plataforma, como es Facebook. Tú también, bendito Dios, le llenes de grandes bendiciones. Suplicándote, Señor Dios, que pues muchos de tus hijos han de iniciar sus labores el día de hoy por la parte clara. Tú les bendigas, Señor, en su salir y en su regresar. Que no les falte, Señor, el alimento material, pero sobre todo el espiritual. En tus benditas manos, Señor, ponemos a todo tu ministerio de todas tus iglesias, donde quiera que se encuentren, aquí en nuestro país, en Norteamérica, o también allá en aquellos lugares de Centroamérica, o de Sudamérica, o cualquier parte de Europa. Tú, Señor, sigas bendiciendo a todos tus ministros, pero también a todas tus congregaciones, a todos aquellos que formamos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. En tus benditas manos, Señor, nos abandonamos y esperamos que si es tu voluntad nos permitas poder tener un estudio nuevo, un estudio que pues seguramente va a ser de grande bendición para nuestra fe, para nuestro espíritu. Y agradecerte, Señor, también por la disposición que pones en nuestros hermanos que se esmeran por dar, Señor, esas lecciones. En tus benditas manos los ponemos, agradeciéndote todo ello en el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias, que descansen, que tengan una bonita semana, una bendecida semana, y los esperamos primeramente Dios el próximo domingo a las 19 horas. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.
Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Feliz noche. Pasa a vos, Pasa, hermano.